Amén, amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un poco atrasado, pero ya estamos acá. Agradeciendo al Señor por lo que ha hecho en el transcurso de este día. Y hoy día nos vamos a edificar en la palabra del Señor, que también nos hace a nuestro espíritu. Vamos a compartir. Espérenme un momentito, vamos a empezar ya. Bueno, la palabra del Señor está en el libro de Lucas. Amén. Lucas capítulo 7. Vamos a leer en el versículo 2. Amén. Bueno, dice así. Este es como el versículo áureo que vamos a tener esta noche. Y el siervo de un centurión, dice, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí nosotros, a través de este versículo, ya estamos viendo algo. Estamos viendo la fe de este centurión, que confió totalmente en Jesucristo. Él confió en su poder. Él confió también en la inteligencia y el amor infinito del Señor, lo cual incluye creer en sus enseñanzas, creer que aunque no entendamos todas las cosas, Él sí las entiende. La fe es mucho más que una creencia pasiva. Entonces nosotros vemos que esta confianza en Cristo, esta confianza en este hombre perfecto Salvador, está demostrando la fe de este centurión. Era un hombre encargado de 100 hombres del ejército romano. Él vino a Jesús no como un último recurso o un amuleto mágico. Hay muchos que buscan a Dios, buscan al Señor como un amuleto mágico de que va a solucionar inmediatamente su problema. Nosotros tenemos que entender que es a la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor. No es un amuleto mágico lo que nosotros queramos, lo que nosotros queremos. No es como una persona va a ir a un refrigerador y va a obtener solamente lo que a él le gusta. Esto no funciona así. Lo que creía el centurión, que Dios, que el Padre había enviado a Jesús, reconoció que tenía un mensaje de Dios para la humanidad. Entonces nosotros vemos a través de la Escritura que este centurión amaba a la nación, porque dice que construyó una sinagoga. Podemos ver que aparentemente él tenía una noción superlativa de Dios, porque al construir una sinagoga, entonces le resultó de manera natural recurrir a Jesús en su necesidad. ¿Y cuál es la necesidad que él tenía? Que tenía
a un siervo de él que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Entonces, dice la Escritura que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Muchos siervos en aquel entonces se encariñaban con sus amos, porque los amos debían cuidar particularmente de sus siervos cuando se enfermaban. Nosotros, amados, aunque podemos por la oración fiel y ferviente recurrir a Cristo, recurrimos al Señor, porque Él es nuestro amo. A través de la oración nosotros recurrimos al fiel y verdadero, que es Jesucristo. Él es nuestro amo, por eso recurrimos a Él. Siempre estamos recurriendo a Él. Y debemos hacerlo así como estos siervos, ¿cierto?, confiaban en su amo. Nosotros confiamos también en nuestro Señor. Muchas veces cuando nosotros hay enfermedad en nuestra familia, recurrimos, clamamos, hay un clamor a nuestro Dios en oración. Buscamos una oración. La palabra nos enseña que la oración del justo puede mucho. Entonces vemos que cuando edificamos lugares para la oración, es un lugar donde nosotros tenemos para adorar. Adoramos a Dios a través de esa oración. Y eso para nosotros es una buena obra. Para nosotros es una buena obra. Estar orando, estar clamando por aquellas personas que nosotros amamos. Entonces nuestro Señor se agradó con la fe de este centurión, se agradó de su fe. Entonces nosotros vemos que Él nunca deja de responder la fe, que honra su poder, que honra su amor, porque la cura fue prontamente obrada y perfecta. Ahora nosotros podemos ver a través de este versículo que hemos leído de Lucas, el 7, el 3 estoy soltando, ¿por qué el centurión envió a Jesús a unos ancianos judíos en vez de ir él mismo, si había una necesidad? Puede ser que haya pensado el odio que los judíos sentían por los soldados romanos. Quizás a lo mejor no quiso interrumpir la reunión judía. Si nosotros lo miramos de este punto de vista, podríamos pensar que muchos quizás a lo mejor necesitan ser sanados, pero muchas veces no recurren a aquellas personas porque están a lo mejor en una reunión muy importante. O sea, como capitán de un ejército, él delegaba tareas, enviaba grupos en misión. De ahí que escogió esta manera de enviar su mensaje a Jesús. Pero nosotros vemos, amados, que a través del libro de Lucas, si nosotros lo vemos en Lucas 7:3, dice que envió unos ancianos. Él envió, pero en Mateo 8:5 dice que vino él mismo, rogándole a Dios. Entonces nosotros vemos que Lucas 7:3 y Mateo 8:5 como que se contradicen, la palabra del Señor, pero la palabra nunca se ha contradecido. Eso nosotros tenemos que tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón.
Porque en Mateo 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino el centurión rogándole. Y en Lucas capítulo 7:3 dice, le envió unos ancianos de los judíos. Nosotros vemos, amado, que el trato con los mensajeros, Jesús trataba con el mismo centurión, porque estaban a la orden de este centurión. Entonces, para la audiencia judía, lo que Mateo está hablando, enfatizó la fe del hombre. Porque dice, vino el centurión rogándole. Para la audiencia judía, que la fe de este hombre, y Lucas destaca las buenas relaciones que puedan existir entre un amo y su señor. Entonces, nosotros tenemos que ir analizando estas cosas. En la relación que yo tengo con el Señor, ¿cierto? Con mi amo, con mi Señor. Esa es la relación. Pero también yo tengo que tener fe. Entonces, ninguna parte de la Biblia se puede contradecir. El centurión demuestra tener fe. Entonces la Biblia a nosotros nos enseña y dice, y Jesús fue con ellos, porque envió, ¿cierto? Envió unos ancianos, dice, unos ancianos de los judíos. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, dice, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y así como este centurión, ¿cierto? Como este centurión, quizás nosotros también cuando no teníamos el conocimiento de Dios y queríamos acercarnos a nuestro Señor, también le dijimos, no somos dignos siquiera. No somos dignos de que entres en mi techo por causa del pecado que moraba en nosotros. Por eso dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él se consideraba indigno en su condición quizás. Bendito sea Dios. Entonces, vemos a través de la Escritura esa indignidad del centurión. El centurión no fue a Jesús, ni tampoco esperaba que Jesús fuera a él. Así como no necesitaba estar presente para que sus órdenes se llevaran a cabo, tampoco Jesús necesitó estar presente para sanarlo. Porque él le dijo, di la palabra, di solamente la palabra, ¿cierto? Y mi siervo será sano. Di la palabra del Señor. Entonces la fe del centurión fue en especial sorprendente. Era un gentil que aún no conocía del amor de Dios. Se sentía miserable. Es como el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba el pecado quizás en él. Esta fe del centurión fue especial, fue sorprendente. No conocía de ese amor de Dios. Es como nosotros llegamos al camino del Señor sin el conocimiento de Dios, solamente con la fe. No conocía el amor de Dios. Es como también la mujer pecadora que unge los pies de Jesús.
Es como esta mujer también. La Biblia dice que era una mujer pecadora. Dice que al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y dice que llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¡Cuán precioso! ¡Cuán precioso es la gloria del Evangelio! ¡Cuán precioso es el Evangelio, ¿cierto?, para estas personas que no conocen el amor de Dios, que no conocen el amor del Señor, que no conocen la gloria del Evangelio. Al ser salvos son quebrantados en su corazón, se quebrantan en su corazón, porque viene el Señor, viene el Espíritu de Dios a su vida. Los toca, su presencia los toca. El fariseo, dice la Escritura, que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, el fariseo decía para sí, para dentro de él, decía, si fuera profeta, conocería quién es, qué clase de mujer es la que le toca, es una mujer pecadora. Estos fariseos no aborrecían ni sus propios pecados, porque se sentían ellos que eran superiores a esta mujer pecadora. Ellos ni siquiera reaccionaban, ni siquiera este fariseo reaccionaba a lo que estaba haciendo esta mujer. Ni siquiera se admiraba ni de la misericordia que Jesucristo estaba teniendo con esta mujer pecadora. El fariseo, ¿qué es lo que era el fariseo? El fariseo era autosuficiente, creía que él no necesitaba. Él se disgustaba por el Evangelio que anima a los pecadores arrepentidos. Hay gente que es así. Se disgustan por el Evangelio. El fariseo siempre limita sus pensamientos al mal carácter exterior de la mujer, en vez de regocijarse por las señales de su arrepentimiento. Muchas veces, hermanos, cuando alguien llega a los caminos del Señor y lo ven que está caminando en el Señor y dice, ¿cómo? Si esta persona es pecadora. Le pregunta, ¿cómo fue que recibiste a Cristo? ¿Cómo fue que recibiste a Cristo? Entonces, no creen que Dios puede hacer un cambio en su vida. Los fariseos son así. Sabemos, amados, que la palabra del Señor dice que Dios nos da este perdón gratuitamente. Ninguno de nosotros puede escapar de la ira venidera al arrepentirse de sus pecados, porque nuestro bondadoso Salvador lo compró con su sangre para darlo gratuitamente a todo aquel que en Él cree en Él. El que cree en Jesucristo, Dios dará esa salvación. Entonces nosotros vemos que a pesar que esta mujer pecadora, que no la invitaron a ese lugar, de algún modo entró en la casa y se arrodilló delante de Jesús, porque ella necesitaba estar con el Señor. El libro de Lucas dice, y vuelto, capítulo 7, versículo 44, y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Mantengámonos, amados,
lejos del espíritu orgulloso, del fariseo. Dependamos sencillamente solo de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Regocijémonos en Él. Cuando nosotros aceptamos por fe, estamos preparados para obedecerle con más celo, sabiendo que Él es misericordioso. Y cuando nosotros conocemos que nuestro Señor es misericordioso y ha tocado nuestra fibra de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, podemos recomendarlo con más fuerza a las personas que están a nuestro alrededor, lo que ha hecho en nuestra vida. Mientras más nosotros expresamos nuestro dolor por el pecado y nuestro amor a Cristo, más clara será la prueba que tenemos del perdón de nuestros pecados. Qué cambio maravilloso efectúa la gracia en el corazón. La presencia de Dios. La vida de un pecador en su estado pecaminoso, Dios empieza a actuar en su corazón para una remisión de todos sus pecados por la fe en nuestro Señor. Dice que Simón cometió varios errores sociales al pasar por alto de lavar los pies de Jesús. Eso era una cortesía que se extendía a los invitados, ya que con el uso de la sandalia los pies se ensuciaban mucho. Entonces Simón, ¿qué pensó? Pensó que quizás era demasiado bueno como para tratar a Jesús como igual. Bendito Dios. Pero la mujer pecadora, la mujer pecadora, dice, derramó lágrimas, perfume costoso, y besó a su Salvador. En esta historia vemos a esta mujer quizás mirada en menos por la gente, a esta mujer prostituta que fue generosa. No fue el avaro líder religioso, aunque es la gracia de Dios mediante la fe que nos salva. Pero los hechos de esta mujer demostraron su verdadera fe, el cual Jesús la honró por la hospitalidad que Simón no hizo. Ella hizo una hospitalidad con el Señor, una hospitalidad con el Rey de Reyes, y eso Jesús lo honra cuando somos hospitalarios cuando nosotros queremos recibir al Señor. La hospitalidad es cuando uno recibe a Cristo. Esa es la hospitalidad que nosotros debiéramos tener. Es como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, cuando vinieron los 3 visitantes. Dice que Abraham quería mostrar su hospitalidad a aquellos hombres. También vemos a Lot también. Aún los extraños debían ser tratados como huéspedes distinguidos. Le ofrecían esta hospitalidad a los mensajeros de Dios, a los enviados de Dios, a los ángeles que Dios enviaba. Ellos de forma inmediata así practicaban, obedecían a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 2 dice: no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El designio de Cristo al darse por nosotros, Él se dio por nosotros. Jesucristo se dio por nosotros, fue un servidor de nosotros. Vino a servir, aun siendo el Rey de Reyes, vino a servir.
Fue un celoso de buenas obras. Entonces nosotros vemos este lazo de amistad firme en el Señor, cuando tenemos una relación con el Señor. Esta es una exhortación a los deberes que nosotros como hijos del Señor tenemos que tener. El pecado opuesto a esta gracia es la codicia. La codicia. Hoy día vemos lo que se ve en el mundo es la codicia. Un deseo excesivamente apasionado de la riqueza de este mundo. Cuando el Señor siempre nos habla de su reino, Él nos habla de su reino. Tenemos que tener, amados, tesoros en el cielo. Podemos estar contentos con las pocas cosas de aquí. Por eso la Biblia nos enseña, Jesús decía, busquen el reino de los cielos, busquen este reino, buscar el reino de Dios y su justicia. No mirar la riqueza de este mundo. Y eso me da a pensar a través de la Escritura, cuando Pedro llega al templo de la Hermosa y había un hombre que era de nacimiento, que estaba en el templo, a las puertas del templo, y estaba pidiendo limosna. Y pidió limosna. Pero Pedro le dijo, míranos, míranos, míranos. Mira, no tengo oro ni plata, mas lo que yo tengo te lo doy. ¿Qué tenía? Tenía ese tesoro del cielo, que era la presencia de Dios en su vida. No tengo oro. Y le dijo, levántate, levántate en el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos como que Abraham estaba hospedando ángeles. Y este pensamiento, amado, este pensamiento debe estar en nuestra mente cuando tengamos la oportunidad de satisfacer a algún extraño, para satisfacer las necesidades de aquellas personas que necesitan de la palabra del Señor, como de la pecadora que estuvimos hablando, que ungió los pies de Jesús. Vemos a través del segundo viaje a Egipto de los hijos de Jacob, cuando descendieron por segunda vez a Egipto para comprar trigo. Él fue, dice la palabra del Señor en Génesis 43, 24, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y le dio agua, y le lavaron sus pies, y le dio de comer a sus asnos. Porque era un mandato de José, cuando recibiera a sus hermanos, que él no los había visto, que estaban en hambruna, pero en este segundo viaje ya José le había pedido que trajeran al hijo menor, que era Benjamín. Pero ellos tenían miedo de traerlo porque ya habían entregado a José, habían vendido a José. Pero si nosotros vemos, amado, que ellos descendieron para comprar trigo. Si alguna vez nosotros entendemos qué significa el hambre de la palabra, así como es el hambre física de nosotros, podríamos entender, amado, todas estas cosas espirituales para nuestra vida. El hambre de la palabra del Señor, cuando Jesús habla de la bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque aquellos serán saciados. El hambre de la palabra. No pensemos que mucho viajar tan lejos espiritualmente como ellos hicieron por el alimento corporal. El mayordomo de José tenía órdenes de su amo para llevarlo a su casa. Tenía órdenes de José. Y esto lo asustó a ellos. ¿Por qué lo asustó? Porque se sentían culpables. Pensaban lo peor por el pecado que habían cometido.
con su hermano José. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo el mayordomo de José? Le dio ánimo. El mayordomo, el amo era José. Le dio ánimo. El mayordomo dijo que su buen amo lo había llevado al conocimiento del Dios verdadero. Le estaba mostrando quién era su amo, quién era su Señor. Así nosotros también tenemos que mostrar quién es mi Señor. El Dios de los hebreos. Eso es lo que decía este mayordomo. El Dios de los hebreos. Yahweh de los ejércitos. Él es el Dios. Los siervos deben aprovechar de hablar bien, con reverencia de Dios y su providencia. Hablar bien de su Señor, de su amo. De servirle, de ayudar, de servir a otro con humildad. Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10, dice, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Es seguir el ejemplo del maestro, seguir el ejemplo del Señor cuando Él lavó los pies de los discípulos. Mostró, ¿qué es lo que mostró Él? Mostró su disposición de servicio, de servir. Y es una tarea que debía llevar a cabo su sirviente de la casa cuando llegaban los invitados. Dice que Jesús en el capítulo 13, cuando lavó los pies de los discípulos, se colocó una toalla en la cintura, del modo que lo haría el más humilde de sus esclavos. Para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Dios, el Rey de Reyes, el que se despojó de todas las cosas, Dios hecho carne, estaba dispuesto a servir. Nosotros somos sus seguidores. Debemos ser siervos de nuestro amo, de nuestro Señor, dispuestos a servir de cualquier modo que glorifique a Dios. Hay una bendición especial para los que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característico de Cristo, sino que también van más allá para cumplir. Por eso dice en Juan capítulo 13, versículo 17, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieses, si lo haces, bienaventurado soy. Juan capítulo 13, versículos 6, 7 dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Jesús dice que lavó los pies de los discípulos para enseñarlo que podemos nosotros fomentar la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Debemos dejar de lado todo lo que impida lo que tenemos que hacer. Cristo lavó los pies de los discípulos para representar el valor del lavado espiritual. Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero más lo entenderéis después. Nosotros lo entendimos ahora. ¿Por qué lo entendemos? Porque la limpieza del alma de las contaminaciones del pecado
Nuestro Señor hace muchas cosas cuyo significado ni sus discípulos saben en el presente, porque nosotros también somos discípulos de Dios, somos servidores de Dios, estamos al servicio, pero hay muchas cosas que no sabemos. Solamente pedir la iluminación, que nos ilumine su Escritura. Dice la palabra, mas lo entenderéis después. Lo entenderéis después. Él nos lavó. Él nos lavó de las contaminaciones del pecado a través de su presencia. A Pedro debe haberle confundido que su maestro estuviera realizando tareas de esclavo. Todavía no comprendía la enseñanza de Jesús de que para ser un maestro debía ser un siervo, debía ser un servidor. Un servidor. Juan 13, versículo 12 dice, ¿sabéis lo que he hecho? Le preguntaba. Cuando le había lavado los pies. Él tenía una meta. Jesús tenía una meta mayor, que era extender su misión sobre la tierra después que Él se fuera al cielo, que ascendiera a los cielos. Los hombres tendrían cargos a una tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviendo al Señor, sirviendo a todas las personas a las que lleven un mensaje de salvación. La mujer pecadora que unge los pies de Jesús dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. El que más comete pecado ama mucho, porque Dios nos ha perdonado cuántos pecados, amado. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Porque el amor, amado, es una reacción natural del perdón. Es el efecto apropiado de la fe. Solo los que reconocen su pecado pueden apreciar todo el perdón de Dios que se les ofrece. Jesús rescata a todos de la muerte eterna. Él quiere rescatar a todos que vienen con sinceridad delante del Señor. Su misericordia es infinita y debiéramos nosotros estar agradecidos de ese perdón. Agradecidos. Por eso que cuando Jesús le dice a esta mujer pecadora, le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Expresemos nuestro amor a Cristo. Como esta mujer. Ofrezcamos nuestra hospitalidad al Señor. Porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tenemos el perdón de nuestros pecados a través de Cristo, a través del Señor. Este cambio lo efectúa la gracia. La gracia en el corazón del pecador, en su estado. En el estado que tú realmente te encuentres. La remisión de todos los pecados por la fe en el Señor. Es como la fe del centurión. Es como le dice, pero di la palabra solamente y mi siervo será sano.
Amados, cuando Jesucristo enseñaba en la sinagoga, Él enseñaba su palabra. Y después venían los milagros. Si tú en esta noche has confiado totalmente en su presencia, en su poder, en su inteligencia, en su amor infinito, en sus enseñanzas, yo creo que Dios puede responder a tu clamor. Vamos a orar. Vamos a buscar en su presencia Baruch Hashem Adonai. Gracias, Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Nos postramos delante de tu presencia, Señor. Gloria a Dios. Quizás podemos decir: no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero solamente di la palabra y mi siervo será sano. Señor, estamos postrados delante de ti, como esta mujer que estaba llorando, regando con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuán precioso eres, Señor. Señor, obra, Señor, en aquellos clamores, en ese clamor, Dios mío, de aquellas personas, Señor, que están sufriendo. Quizás no están invitadas, Señor, pero de una u otra forma ellos pueden entrar, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha sido predicada. Que lleguen corazones, Señor. Que puedas inscribirlos en el libro de la vida para que ellos también puedan ser uno de tus hijos, Padre. Yo te doy gracias, Jesús. Solamente tu palabra ha sido exhortada, pero tú haces el milagro. Uno hace lo que puede, lo posible, pero tú haces lo imposible, Padre. Gracias, Jesucristo, por tu presencia, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu poder y tu amor infinito con nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestro hermano Juan Carlos también, que está, hablemos de la Biblia. Dios los bendiga junto a su familia. Y esperando que haya sido de mucha bendición esta palabra. Dios los bendiga grandemente. Ponga un like, comparta, para que la palabra del Señor se expanda, siga creciendo. Amén. Gracias por aquellos que siempre comparten estas escrituras, estos programas también. Y mañana nos estamos viendo nuevamente en su programa El Poder de la Palabra. Dios los bendiga. Alabemos al Señor. Baruch Hashem Adonai. Alabado sea el Señor, alabado sea su presencia, alabado que Él nos ayuda en todo momento. Hay una palabra que dice: ¿de dónde viene nuestro socorro? Mi socorro viene del Señor. Amén, es lo que nosotros creemos. Gracias, hermano. Nos estamos viendo mañana
a las 9 de la noche. Dios los bendiga grandemente. Amén. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz,